Él y yo quedamos en un acuerdo cuando entramos en el ayuno. Yo le dije, mira, vamos a meternos en este ayuno. Vamos a meternos los dos y vamos a terminar este ayuno. Aunque nos cueste la vida, vamos a terminarlo. Yo le dije, y es bueno que nos metamos los dos, porque si yo me muero, tú oras por mí, para que yo resucite. Y si tú te mueres, yo oro por ti, para que tú resucites. Ese fue el acuerdo. Entonces yo entré con esa idea. O sea, yo me meto aquí hasta que yo me muera, si me tengo que morir, pero yo no voy a terminar. Al día 21, mientras yo estaba acostado, después del último ciclo de oración, yo escuché como unos soldados corriendo en el pasillo que daba hacia el cuarto. El cuarto estaba al final del pasillo. Y escuché unos soldados corriendo y había una cocina al final y algo como en la cocina. Y la puerta se abrió y entró un ser. No te puedo decir quién era este ser. Era demoníaco. No sé si era Satanás, no sé si era un principado, no sé, nunca supe. Pero este ser era hermoso. No era un monstruo. No tenía aspecto demoníaco, pero estaba vestido de negro y se veía la maldad en su cara, ¿no? Pero era hermoso. Y él no movía sus pies, estaba erguido completamente. Entonces él se movía erguido, sin mover sus pies, sin nada, se movía. Y llegó hasta donde estaba. Cuando él entró en el cuarto y yo lo vi, yo me paralicé y no podía hablar. Quizás a ti te ha pasado. Y yo quise moverme, pero no me podía mover. Y quise hablar, pero no podía hablar. Y quise reprenderlo y no podía. Y él levantó sus dos manos así cuando se puso al lado de mi cama y me comenzó a tocar desde los pies. Me comenzó a tocar hasta la frente. Pero cuando se va y yo me siento libre, que puedo moverme, siento un ardor en todo mi cuerpo. Y cuando me veo, todo mi cuerpo estaba lleno de unas pelotas rojas. ¿Dónde te tocó? Todo mi cuerpo. Dios le bendiga, cielos abiertos para cada uno de ustedes. Es de bendición, como siempre, llegar hasta su dispositivo. Le habla su hermano Jonathan Pascual, desde acá, República Dominicana. Y estoy acompañado con un hombre de Dios que sé que será de gran bendición para todo ese pueblo que está ahí conectado. Estoy hablando del profeta Diony Báez. Antes de yo darle paso para que él se presente y salude a su audiencia, le invitamos a que se suscriba, active la campanita, le dé la opción todas para que las notificaciones de cada video le puedan llegar. Profeta, Dios bendiga, qué bendición. Jonathan, qué bueno estar aquí. Qué lindo poderme comunicar con toda tu audiencia, donde quiera que esté llegando este video. Prepárense porque siento una impartición profética muy fuerte desde el calorcito, el tropical de la República Dominicana. Gloria a Dios, de verdad que esta bendición es un privilegio estar contigo, porque desde mis inicios yo he seguido tus videos. He visto muchas cosas que me han motivado a buscar de Dios y sé que muchas personas que están ahí ahora mismo viendo esta entrevista también serán bendecidos. Hay algo con lo cual yo quiero iniciar en esta hora y es lo que me motivó a mí a buscar de Dios. Y es de un tema que tú hablabas en una entrevista sobre unos ayunos que tú hiciste. Recuerdo que tú hablaste de que duraste 40 días de ayuno y de ahí fue que inició la travesía o la historia del profeta Diony Báez. Explícame un poquito sobre eso. ¿Cómo inició ese ayuno y cómo Dios te motivó para que tú te pudieras meter tantos días bajo búsqueda en el Señor? Esperamos que salga. Nada de eso sale, tu micrófono. Sí, pues, ok. Bueno, mira, desde niño yo siempre estuve apasionado. O sea, no te puedo explicar, yo tengo 3 hijos ahora. Tengo un bebé, tengo una niña de 10 y un niño de 11. En mi caso, hoy entiendo, después que soy padre, de que ocurrió algo sobrenatural en mi vida, donde a la edad de 6, 7 años me apasioné de tal manera con Dios que lo único que quería hacer era orar y ayunar, de muy niño. Entonces a los 7 años me metí en 2, 3 días de ayuno. Mi mamá tenía que sacarme literalmente del ayuno porque se preocupaba que pasaba 2 días sin comer, metido en un cuarto orando. Estoy hablando de 7 años, ¿no? A los 8 comencé a predicar y bueno, y toda mi juventud, todos los meses hacía 2 y 3 días de ayuno. A veces me metí en 7, etcétera. Así que el ayuno siempre fue parte de mi vida, realmente, parte de mí, la oración. Cuando el Señor me llama a este ayuno de 40 días, que realmente, si te soy muy honesto, realmente no fue que Dios me llamó a hacer 40 días de ayuno. Dios me dio la luz verde porque le pedí la aprobación. Pero realmente yo en ese tiempo estaba sirviendo a un varón de Dios. Era un gran profeta, pero en ese tiempo no se usaban mucho los títulos de profeta.
pero era el evangelista Héctor de la Cruz. Entonces yo servía a ese hombre y yo caminaba con ese hombre y yo quería ver en mi vida lo que veía en la vida de él. Yo tenía para ese entonces 18 años, 18, 19 años. Y yo dije, ¿sabes qué? Leí el libro del ayuno de Gigi Ávila. Y yo dije, yo me voy a meter en 40 días de ayuno. Y aproveché el milenio, el nuevo milenio. Estaba las cosas del Y2K, no sé si tú eras muy niño para eso. No sé si recuerdas Y2K y toda la cuestión de el año 2000, eso hace 25 años atrás. Y yo dije, voy a aprovechar el año 2000, que entra el nuevo milenio, para hacer 40 días de ayuno. Y comencé a buscar la aprobación de Dios. La comencé a buscar en oración, hasta que sentí en un momento dado que Dios me estaba probando entrar en ese ayuno. Y lo hice en el tercer piso de una iglesia del Velo, recuerdo, en la ciudad de Filadelfia. El pastor me dijo, ahí tengo un cuarto, puedes meterte ahí si tú quieres. Y entré con un amigo que se llama Leslie Iván Rivera. Él viajaba conmigo evangelísticamente a donde yo iba a predicar. Y él quería meterse en los 40 días, pero no duró los 40 días porque comenzó a perder la vista y bueno, comenzó a desmayarse a los 12 días. Entonces Tú no entraste solo, tú yo no entraste entré solo, acompañado. yo entré acompañado. Entré acompañado con este joven que no pudo terminar el ayuno y me dejó ya un poquito antes de mitad de camino porque ya su cuerpo no podía. ¿Cuántos días él duró contigo ahí? 12, 12. A los 12 días dijo, me voy. me voy. ¿Qué pasó por tu mente cuando tú viste que él se fue? Mira, él y yo habíamos quedado en un acuerdo. Es interesante, porque yo creo que yo nunca he dicho esto en una entrevista, me llegan los recuerdos ahora. Él y yo quedamos en un acuerdo cuando entramos en el ayuno. Yo le dije, mira, vamos a meternos en este ayuno. Vamos a meternos los dos y vamos a terminar este ayuno. Aunque nos cueste la vida, vamos a terminarlo. Yo le dije, y es bueno que nos metamos los dos, porque si yo me muero, tú oras por mí, para que yo resucite. Y si tú te mueres, yo oro por ti, para que tú resucites. Ese fue el acuerdo. Entonces yo entré con esa idea. O sea, yo me meto aquí hasta que yo me muera, si me tengo que morir, pero yo no voy a terminar. Entonces él se puso muy mal y yo lo entiendo. O sea, no juzgo su decisión, pero entiendo que sí estaba muy mal. Y yo le dije, mira, yo me voy a quedar solo aquí y bueno, y si me muero, pues el Señor verá qué hace conmigo, pero voy a terminar el ayuno. Tú estabas decidido. Decididos completamente. Pero hay algo que dicen de los ayunos, que el peor día es el segundo. Por ejemplo, yo he hecho 8 días completos sin comer y sin beber. Y el segundo día, el tercer día, si no hay un ángel que viene y te da algo de comer, tú no Mira, soportas. Cuando tú ibas por el 12 día que él te abandonó. qué buen punto, escucha, qué buen punto, porque yo había leído eso en libros, en muchos libros, que el peor día era el segundo, el tercero. Yo te voy a decir mi experiencia. Mientras pasaban los días, cada día era peor que el día anterior. Es verdad. Cada día era peor. O sea, fue terrible. Yo oraba 13, 16 horas diarias. Santo Dios. Al día 21, mientras yo estaba acostado, después del el último ciclo de oración, yo escuché como unos soldados corriendo en el pasillo que daba hacia el cuarto. El cuarto estaba al final del pasillo. Y escuché unos soldados corriendo y había una cocina al final y algo como en la cocina. Y la puerta se abrió y entró un ser. No te puedo decir quién era este ser. Era demoníaco. No sé si era Satanás, no sé si era un principado, no sé, nunca supe. Pero este ser era hermoso. No era un monstruo, no tenía aspecto demoníaco, pero estaba vestido de negro y se veía la maldad en su cara, ¿no? Pero era hermoso. Y él no movía sus pies, estaba erguido completamente. Entonces él se movía erguido, sin mover sus pies, sin nada, se movía. Y llegó hasta donde estaba. Cuando él entró en el cuarto y yo lo vi, yo me paralicé y no podía hablar. Quizás a ti te ha pasado. Y yo quise moverme, pero no me podía mover. Y quise hablar, pero no podía hablar. Y quise reprenderlo y no podía. Y él levantó sus dos manos así cuando se puso al lado de mi cama y me comenzó a tocar desde los pies
me comenzó a tocar. Me comenzó a tocar hasta la frente. Y cuando terminó de tocarme la frente, algo dentro me dijo, clama la sangre de Cristo en tu mente. Y yo clamé a la sangre de Cristo en mi mente. Y ese ser se fue. Pero cuando se va y yo me siento libre, que puedo moverme, siento un ardor en todo mi cuerpo. Y cuando me veo, todo mi cuerpo estaba lleno de unas pelotas Ay, Padre. rojas. ¿Dónde te tocó? Todo mi cuerpo. Y tengo las fotos en el libro de Hombre versus Gloria, que cuento la experiencia del ayuno. Tengo las fotos en la parte de atrás. Todo mi cuerpo se llenó de estas pelotas rojas y era terrible. O sea, imagínate, apenas era la mitad del ayuno. De ahí en adelante, cuando yo oraba, cuando la piel tocaba en cualquier lugar de mi cuerpo, que piel tocaba piel, el calor de piel tocando piel se hinchaba mi cuerpo. Entonces, la verdad es que en mi experiencia, cada día fue peor que el día pasado. Pero ahí cuando tú tienes esta experiencia con este ser que viene y te toca, porque hay algo, te voy a decir algo y sé que la audiencia también va a confirmar o corroborar lo que yo estoy diciendo. Muchas veces en los ayunos tú no sientes a Dios por ningún lado, tú sientes como que Dios te abandona. Es verdad. Y el último ayuno que yo hice fue a principios de año, yo duré 8 días, me desmayé 3 veces el último día. Wow. Y yo me levanté un par de veces y dije, mi amor, cocíname algo rápido, vuelto loco, porque en realidad tú sientes que te mueres. Entonces, tú por 21 días viene ese personaje, te toca, te sale en pelota. ¿Por qué tú no abandonaste? ¿Por qué tú dijiste, voy a soltar esto aquí? Porque en Porque yo realidad, estaba decidido que si me moría, pues me moría. Pero iba a terminar esos 40 días de ayuno. o sea, ya en tu mente ya estaba eso planificado, ya nadie te sacaba de ahí. Y Padre amado. Oh, gloria a Dios. Ah, era la pasión por el Espíritu Santo. De ver a Dios moverse en mi vida. Y me quebranta porque la verdad nunca pensé que Dios me iba a llevar tan lejos y que el Señor iba a hacer tantas cosas de mí. Pero pensar en eso, en ese tiempo, mi decisión de amar a Dios y de buscar a Dios, pase lo que pase, creo que fue la clave de lo que comencé a ver más adelante en mi vida. Eh, Porque realmente fue una decisión de una búsqueda sin esperar nada a cambio. O sea, yo no le pedí al Señor ministerio, yo no le pedí al Señor que me use, Dios. yo no le pedí al Señor los estadios, yo realmente le pedí al Señor su presencia en mí. Y tú dijiste algo clave, que es que en los ayunos muchas veces lo menos que sentimos es a Dios. Y yo recuerdo que yo no sentía a Dios y yo peleaba con Dios muchas veces en mis oraciones, porque él decía, Señor, se me manifiestan demonios, vienen principados a visitarme, ángeles. En una noche un ángel llegó y me sentó, fue como un éxtasis, me salí del cuerpo y me sentó como en una mesa y me dijo, come, y yo comí porque estaba muy mal, y al otro día, después de que comí, esa noche, en esa visión, en ese éxtasis, me sentí lleno y sentí fuerza. Entonces yo le dije, Señor, me vienen ángeles, vienen demonios, vienen de todo, y yo lo que quiero es experimentar tu presencia. Y bueno, yo estaba completamente decidido a, a llegar hasta el final, a ver a Dios, a ver a Dios. Pero fue interesante porque mientras yo voy en el ayuno y estoy decepcionado porque no veo a Dios y lo estoy haciendo todo bien, estoy orando, estoy intercediendo, no estoy saliendo del cuarto, no estoy viendo a nadie, estoy ayunando y no veo a Dios, llegó el día número 40. Y el día número 40 yo puse 2 sillas, así más o menos como estamos nosotros. Y puse una silla al frente mío y una silla de este lado. Y yo dije, Señor, yo pongo estas sillas aquí porque yo creo que hoy tú vas a venir a este cuarto y tú te vas a sentar ahí. Y yo me voy a sentar aquí al frente mío. Y estaban llegando las 12 de la noche. Y yo me puse muy nervioso porque a las 12 entregaba el ayuno y el Señor no llegaba.
Cuando llegó a las 12 de la noche, entró una luz en el cuarto, fuerte. Cuando entra esa luz y yo veo donde entra la luz, yo veo una silueta de luz y cuando la veo, yo pierdo la fuerza y me desmayo y caigo al piso a la medianoche. Cuando caigo al piso, yo escuché la voz de Jesús que me dijo, soy Jesús, levántate. Yo me levanto y lo veo al Señor y el Señor viene y se sienta en la silla que había puesto. Y yo no me atreví a tocarlo, ni a abrazarlo. Yo tenía como un temor. Jesús se sentó en la Jesús silla. se sentó en la silla que había puesto. Y le dije, Señor, 40 días, Señor, ¿por qué tardaste tanto? Él me miró y me dijo, tardé, si yo nunca me fui. Yo nunca me fui, yo siempre estuve aquí. Eso cambió mi vida, porque caminar con Dios no es algo que tú ves o algo que tú sientes. Ahora en los momentos más difíciles Dios siempre está ahí. Y bueno, tuve 4 horas con Jesús, salí de mi cuerpo, el Señor me llevó a varios lugares, me llevó al futuro. Son cosas que a veces uno no habla fácilmente porque la gente no entiende. 4 horas hablando con él. 4 horas, en esas 4 horas me llevó al futuro, vi cosas futuras. En esas 4 horas me llevó al infierno y me llevó al cielo. Y me habló en la silla también acerca de lo sobrenatural y de lo que pasaría en mi ministerio. Y me dijo, vas a hacer cosas que en tu tiempo de vida nadie nunca ha hecho antes que tú. Y me dijo, y te van a criticar, se van a levantar contra ti, pero tú vas a pagar un precio y un sacrificio. Y me dijo, vas a pagar ese precio porque levantaré grandes profetas para el último avivamiento. Y me dijo, y para lo que para ti fue sorpresa, para ellos será un estilo de vida. Cuando comienzo en el ministerio después del ayuno, Dios comienza a darme nombres y ciencia y discernimiento. Eso no ocurría. Eso fue después de los 40 días. Eso fue después de los 40 O sea, días. tú no operabas en el don de ciencia, No. en profecía, en milagros. En milagros sí. En milagros sí tú operabas. Desde niño, porque mi familia es dominicana y él fue un misionero dominicano que viajó de Dominicana hacia Venezuela. Y pues yo me crié en viéndolo a él operando en milagros, en sanidades. Bueno, si te cuento un poquito, estando en República Dominicana hay un nombre que la mayoría de profetas y de gente que se mueve en lo sobrenatural está relacionado con ese nombre, que es Luis Urbáez. Mi padre era primo de Luis Urbáez. Sí, padre amado. Entonces mi papá viajaba con Luis Urbáez y él vio a Luis Urbáez. En una ocasión descendió fuego del cielo. O sea, en otra ocasión oró por el carro en donde iban, que no tenía gasolina y el tanque se llenó. O sea, mi papá me contaba todas esas historias que él había vivido con su primo. Y cuando él llega a Venezuela, él llega con esa unción también y yo veía todos esos milagros. Entonces yo decía, yo quiero ver eso en mi vida. Y por eso desde muy niño comienzo a predicar a los 8 años y comienzo a ver milagros. Desde la primer prédica, el Señor levantó a una mujer que tenía cáncer en los huesos y no se podía mover. Mientras yo estaba predicando, mi primer prédica, eso fue en el pueblo de Las Piedras en Venezuela. Mientras estaba predicando la campaña al frente de la plaza, la mujer estaba en un lecho muriéndose porque le habían dado, el hospital la había desahuciado, en un lecho muriéndose en su casa. Y ella dice que mientras escuchaba la prédica se le tapó un oído y en ese oído cuando se le tapó, por ese oído escuchó que dijo, yo soy Jesús y te levanto. Santo Dios. Y sintió una electricidad en todo su cuerpo. Ella no podía moverse por el cáncer y comenzó a moverse y se levantó del lecho y la familia se volvió loca. Eso fue terminando la prédica. Entonces eso fue una revolución. Y padre amado. Ese fue el primer milagro que yo vi. Ni siquiera oré por ella. Solamente durante la prédica el Señor lo hizo. Y pues sí, entonces yo veía muchos milagros, pero no me movía en el don profético, o sea, en revelación, en discernimiento, en ciencia, en palabra de profecía, en sabiduría. Entonces, después del ayuno es que yo comienzo a ver eso en mi vida. Dios mío. ¿Qué fue lo primero? Porque hay algo impactante que uno no lo ve.
después que uno siente como el poder de Dios que cae sobre uno, uno opera en esa dimensión. Por ejemplo, que una persona sea libre, tú lo ves como normal. Que una persona tú le hables de parte de tú lo ves como normal, pero la gente no te ve normal, la gente te ve como extraterrestre. Dice, pero ¿de dónde salió este? La primera vez que Dios te usó, llamando gente por nombre, por apellido, informaciones como esa, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Qué tú pensaste? ¿Te viste normal? ¿Te sentiste sobrenatural? ¿Te inflaste? ¿Qué pasó contigo? No, porque él lo quería, yo lo anhelaba, Mm, porque yo había visto a Héctor de la Cruz haciéndolo. O sea, antes de mí, Héctor de la Cruz era como que el único profeta que yo sé, que yo conozco de esos tiempos, el único hombre de Dios de esos tiempos que Dios usaba así. Y bueno, pues, yo veía muchos videos. En ese tiempo estaba el VHS, estaban los clubes cristianos. Y pues yo veía videos de todos los evangelistas que había. Nadie se movía así, nada más era él. Eh, y yo quería eso. Pero yo no sabía que eso era profético. Yo no sabía que eso era un profeta. Porque en ese tiempo no te enseñaban lo que era un profeta. No existía lo profético. Lo profeta, según, había desaparecido. Llegó hasta Juan. Entonces yo no sabía que eso era profético, pero yo quería ese don. Entonces cuando yo comienzo a recibir, recuerda que te digo que ya yo lo había servido a Héctor de la Cruz. Entonces él me había explicado cómo se sentía el don y cómo se hacía. Entonces cuando yo lo recibo y yo comienzo a llamar a las personas con el nombre, no me sorprende porque ya lo había visto a él operando en ese don. Gloria a Jesús. Entonces empezaste a operar en este don. Hay algo que caracterizó mucho tu ministerio. Y es que yo vi muchos videos convirtiendo el agua en vino, vi mucha gente con oro encima, vi mucha gente con milagros extraordinarios, con palabras de ciencia. Incluso vi en una operación, en un evento donde tú llamaste a Miguel Grullón por su nombre, que eso fue algo histórico. Ese día, Cuando nadie lo conocía. cuando nadie lo conocía. ¿Qué pasó ahí? Porque había unos eventos muy multitudinarios que hacías por YouTube que se llenaba. Yo veía 2.000, 3.000 personas conectadas, 4.000, 5.000. Y para ese tiempo nadie usaba YouTube. La primera Nadie. persona que yo vi que usó YouTube Exacto. fue el Bueno, apóstol Johnny Baez. comencé antes de YouTube. Comencé en una plataforma que se llamaba Ustream. Mm, No sé si tú la llegaste a conocer. Ustream estaba antes de YouTube. Y yo usando esa plataforma, se me conectaban 30.000 personas santo. antes de que YouTube existiera. Eh, pero la cuestión es que cuando comienzo a usar, realmente, o sea, me puedo equivocar, no conozco otro ministerio, quizás hubo otro ministerio, pero yo no conozco otro ministerio que usara las plataformas digitales para predicar antes que yo. No conozco de uno, puede haber, No, yo, no hay yo no lo conocí. Y eso fue tan innovador que, o sea, te estoy diciendo que tenía 30.000 personas conectadas a través de Ustream. En ese tiempo no había comerciales, no había nada de eso. Comienzan los milagros, las cosas muy portentosas a ocurrir. Pero al mismo tiempo comienzan las críticas y los ataques. O sea, los ataques eran muy, muy frontales. Siguen siendo muy frontales, pero ya yo estoy acostumbrado. En ese tiempo no estaba acostumbrado a eso. Estaba muy joven, no ¿Qué estaba edad acostumbrado. tenías cuando iniciaron los ataques? Yo tenía 20, 23. Ay, por padre ahí. amado. En una edad de inmadurez. Sí, Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comienzan los ataques tan agresivos, o sea, te estoy hablando de canales de televisión, no te estoy hablando a alta escala, difamaciones en canales amarillistas, porque pues como que no existía ese tipo de persona que, que explotara, que sí. explotara de esa manera. Y entonces comenzaron a criticar mucho los milagros. Y cuando sale YouTube, yo comienzo YouTube. Comienzo a transmitir por YouTube, nadie lo estaba haciendo, ni siquiera había transmisiones, nada más tú ponías un video de 1 minuto, me acuerdo. No se podía poner más de 1 minuto cuando sale de YouTube. Y esos videos pues eran una locura. Pero al recibir todos esos ataques yo dije, no voy a salir más en redes sociales. Santo Dios. Y yo decidí no salir más en redes sociales como por 10 años. Dios mío. O sea, duraste 10 años en la sombra sin que nadie. 10 años ministrando, haciendo lo que tenía que hacer, yendo, las cruzadas no terminaron, los milagros seguían.
Y las cosas seguían ocurriendo, ¿no? Y la gente seguía escuchando, pero yo no estaba interesado Puedo entender. en enfocarme en las redes que en ese momento estaba surgiendo. Pero fue por los ataques. Fue por los ataques. Quiero hacer una pregunta ahí en ese tenor. ¿A qué llamas ataques y a qué nivel, a qué escala llegaron esos ataques a tu ministerio? Que tú puedes decir, wow, este me afectó o este en realidad golpeó una hebra sensible de mi Sí, corazón. hubieron muchos. Primero fueron ataques de que yo hacía milagros para robar. Santo Dios. ¿Ves? Entonces eran medios seculares, era muy fuerte el ataque. Entonces salía en canales de televisión de muchos países. Entonces, ese fue lo primero. Ah, después salieron ataques, otros ataques fuertes que ni siquiera vale la pena mencionarlos, en contra de mí, de mi integridad. Ya yo estaba con mi esposa, gracias a Dios, yo siempre tuve el apoyo de mi esposa y mi esposa siempre supo quién yo soy y siempre estuvo ahí al frente de mí, aún en medio de esos ataques, pero claro, fueron ataques muy agresivos, mentiras muy fuertes que en su tiempo pues no solamente me quebraron a mí, nos quebraron a mí y a mi esposa, pero no nos desenfocaron. Quizás sí me hubiera gustado no haber bajado la guardia en la parte de las plataformas. Lo hice porque no quería que hablara más de mí. Yo decidí algo, recuerdo que decidí, de hecho lo recuerdo cuando lo decidí, muy bien, lo decidí en el 2008. Yo decidí algo, yo dije, para que no hablen tanto de mí, no voy a seguir saliendo en redes sociales, en línea, y yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer, sin necesidad de eso. Así que no me desenfocó del propósito, pero sí me desanimó de la parte de las redes sociales, que en ese momento era que estaba apenas comenzando. Pero es fuerte porque tener 30,000 personas conectadas. YouTube era desbordado, eso era un toque de queda. No recuerdo qué día era que usted hacía la Viernes. transmisión. Yo sé que era un día en específico, Ajá. eso era un lleno. Lleno. Y todo el mundo quería ir a esos eventos. Ahora, es fuerte porque tú decir, voy a renunciar a esto simplemente por guardar la integridad y guardar la mentalidad también de mucha gente, porque en realidad hubieron mucha gente que fueron quizá afectadas por los comentarios, porque en realidad ya cuando una cadena de televisión sacaba algo, no era cualquier cosa. Claro, mira, Ellos lo sacaban y todo el mundo creía eso. Mira, yo soy adorador. ¿Ves? Antes de ser profeta, soy adorador. Y yo creo que algo grande en lo profético en mí ha sido esa unción de adoración y esa pasión por la adoración. Entonces yo creo que yo escribo bien canciones. Yo produzco y arreglo música bien. Yo canto bien. Entonces llegó un momento que yo le dije al Señor, Señor, yo canto bien, produzco bien, toco bien, arreglo bien, escribo bien. Yo no necesito lo sobrenatural. Yo me voy a dedicar a cantar porque a los cantantes no los critican. A los profetas sí. Y yo ya estoy cansado, yo voy a cantar. Y sabes que cuando dije eso, el Señor me habló y me dijo, acuérdate lo que te dije en el ayuno, que tú pagarías un precio. Y tú no vas a hacer lo que tú quieras hacer, tú vas a hacer lo que yo te mandé a hacer. Estás pagando un precio por una generación de profetas que se levantarían en lo sobrenatural. Y otra vez me dijo, donde para ti, lo que para ti fue sorpresa, para ellos será un estilo de vida. El Señor convierte el agua en vino. Yo no lo esperaba la primera vez que ocurrió, ha ocurrido varias veces, pero la primera vez que ocurrió, lo mínimo que yo me esperaba es que Dios iba a convertir el agua en vino. Yo nunca iba a pensar eso. La cuestión es que lo hizo en una plataforma muy grande, que era la plataforma de Guillermo Maldonado cuando estaba en su peak, o sea, en su momento más alto. Y en la iglesia del Rey Jesús en Miami. Yo estaba enseñando acerca de lo sobrenatural, en una escuela sobrenatural, estaba enseñando cómo moverse en lo sobrenatural. Y yo le digo a la gente, ¿qué milagros? Bueno, yo estaba hablando acerca de hecho, de cuando el primer milagro de Jesús. Entonces yo ni siquiera estoy pensando en eso, yo estoy enseñando cómo Jesús hace su primer milagro, que no fue por una necesidad ni siquiera, fue por algo que pidieron. Entonces yo le dije a la gente, como fue por algo que pidieron, pidan ustedes qué milagro ustedes quieren que Dios haga hoy, que Dios lo va a hacer.
Y- Imagínate qué fue lo que respondieron. ¡Agua en vino! Y ya yo estaba atado con eso, pues yo le dije, cualquier cosa el Señor lo va a hacer. Y salió el hijo del apóstol, estaba jovencito en ese tiempo, diciendo, porque yo le dije, agua en vino, ¿ustedes quieren agua en vino? Bueno, ¿quién se atreve a hacer ese milagro conmigo? Y se levantó el muchacho y dijo, yo, y agarró un vaso. Y yo dije, Señor, bueno, me va a tener que respaldar aquí. Él agarró un vaso vacío que estaba al lado donde su papá estaba bebiendo, agarré el vaso vacío, o alguien estaba bebiendo, no recuerdo quién. Agarré el vaso vacío y yo agarro el vaso donde yo tenía mi agua. Y yo le dije, pues en el nombre de Jesús, que el agua se convierte en vino. Y cuando la echo en la otra botella, el agua se convierte en vino. Ay, Padre. Pero fíjate, si yo pienso eso, si yo hubiera pensado eso en ese momento, no sé, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Pero si hubiera pensado eso, yo le hubiera dicho a todas las cámaras, apaguen las cámaras. Apaguen las cámaras, que Pero de esto nada más se hable. pero ¿por qué? Por el Claro, nivel de crítica. porque yo no subía cosas, o sea, yo no estaba interesado en las redes sociales, pero el apóstol y su iglesia, pues tenía un canal muy fuerte, Y estaba muy habla fuerte de Guillermo Maldonado. y ellos inmediatamente Terrible. subieron el video. Ay, Padre amado. Los medios digitales. Santo Dios, no, los medios digitales solamente, no, los canales de televisión, no. Que yo me confabulé con el apóstol Guillermo, que lo hicimos por dinero, que ya no, bueno, ¿qué nos dijeron, Dios mío? Claro, al mismo tiempo tengo que reconocer que ese milagro inspiró a una generación de profetas que hoy están fluyendo grandemente. O sea, cuando yo conocí a Juan Carlos Harrigan, me dijo, profeta, cuando yo no me movía en nada, yo vi eso y usted me inspiró. O sea, cuando nadie lo conocía, Moisés Bell, yo fui a Panamá, cuando lo conocí, que él vino a mi iglesia, él me contó que cuando fui a Panamá y comenzó a llover oro en la congregación Osana, él era un niño apenas. Y él dijo, eso es lo que yo quiero en mi vida, yo quiero ser profeta. O sea, entonces, Ángel Martínez, el profeta Ángel Martínez, la semana pasada estábamos en una escuela profética y él testificaba cómo él llegó a Filadelfia en uno de esos eventos de viernes de gloria, cuando él tenía 13 años. La tía lo llevó y la tía le dijo, tú vas a ser profeta como ese hombre. Y esa noche él cuenta que una mujer se llamaba Carmen con un cáncer en el cerebro. Y yo la llamé, Carmen, tienes cáncer en el cerebro. Ahora mismo Dios sana el cáncer y el Señor sana el cáncer. Y él se impactó por eso y dijo, tía, él le llamaba mamá a su tía porque fue la que lo crió. Mamá, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Y la tía le dijo, tú vas a ser profeta, tú vas a hacer eso. Y hoy por hoy, pues el profeta Ángel es uno de los profetas más prominentes de las redes sociales. Juan Carlos Harrigan, uno de los pastores más prominentes, Moisés Bell, y tanto. Yo mismo que he sido también una persona que esos videos a mí me motivaron muchísimo a buscar a Dios. El apóstol Páez en Colombia, o sea, todos ellos, toda esa generación de profetas grandes que hoy ves y pastores que se mueven en la gloria de Dios, fueron inspirados también por ese milagro y por lo que ocurrió en ese tiempo. Entonces, al mismo tiempo es como que, ¿ves? Por un lado, yo digo, Señor, ¿para qué me pones a hacer esas cosas? O sea, si la gente no la va a entender, pero por otro lado digo, bueno, Señor, fue un precio que se tuvo que pagar porque muchos no entendieron, pero también muchísimos fueron inspirados y muchos profetas de hoy en día que todavía se están levantando, están siendo inspirados todavía por esas cosas. Santo Dios. Profeta, si yo como hombre de Dios te digo ahora, si yo quiero probarte a ti como profeta, ¿tú aceptarías el reto? Pues hay personas que están ahí mismo conectadas ahora mismo, están mirando esta entrevista. Por ejemplo, yo he visto que tú has fluido en una atmósfera profética muy profunda, donde Dios te revela nombre, te revela apellido en otras cosas. Si yo te pruebo con eso, ¿tú crees que tú puedes fluir en esa atmósfera? Yo creo que yo puedo fluir. Lo que pasa es que cuando probaron a Jesús, que es algo que yo entendí también aún en ese tiempo de ministerio, Jesús dijo,
esta generación quiere señal, quiere ver señal para creer. Y señal no les está. Y señal no les será dada. Entonces, pues yo, ok, te voy a explicar algo. Una señal es algo que indica una revelación, ¿ves? Entonces una revelación que muchas veces Dios está dando en el momento y el profeta, realmente el profeta siempre tiene que seguir la nube, lo que Dios está haciendo, ¿ves? Y como uno sigue la nube, lo que Dios está haciendo, Dios siempre respalda porque es lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer, no realmente lo que el hombre quiere en el momento. Entonces yo trato de evadir las pruebas o esas cosas porque entendí lo que Jesús dijo, ¿no? O sea, ustedes quieren señal porque ustedes quieren creer y ustedes quieren ver, pero no, de esa manera no será. Cuando sea el momento, cuando la nube se mueva, cuando lo que Dios está haciendo, entonces las cosas fluyen orgánicamente. Puedo entender esa parte. Sí. Entonces, en ese engranaje, saliendo de ese tema, porque hay algo fuerte, usted me dice del precio. Hay algo que le tocó soportar y aguantar a usted, porque usted no estaba peleando con cualquier tipo de persona. En Estados Unidos hay iglesias satánicas. Por ejemplo, para ese tiempo cuando usted inició estaba la iglesia de Anton LaVey, que es uno de los satanistas más grandes, que incluso tiene una Biblia satánica escrita. La iglesia recibió amenazas en el momento que usted la levantó, de satanistas, cartas, enviaciones, brujería que ustedes llegaron a encontrar, ¿o no? Sí, claro. Sobre todo en esos tiempos estaban los correos electrónicos, los emails, era lo que más se usaba en ese momento y claro, a través de emails, muchísimo. Ay, Y también en ese tiempo estaba MySpace. ¿Te acuerdas de MySpace? Antes de Facebook, antes de todo, estuvo MySpace. Y en MySpace, yo tenía mi MySpace, mi página de MySpace, que era como un Facebook de ese entonces. Santo Dios, ahí yo recibía toda clase de amenazas de satanistas, de todo tipo. ¿Cuál fue la amenaza más fuerte que usted recibió? Si me puede describir, aunque sea una partecita. ¿En ese tiempo o en mi ministerio? En ese tiempo. En ese tiempo. Bueno, en su ministerio, mejor dicho. Yo todavía sigo recibiendo amenazas. Sí, pero una vez fui a África y profeticé sobre el régimen que estaba en Kenia, que iba a caer, y era imposible que cayera, y que Dios iba a levantar un hombre y di el nombre de la persona, dónde nació la persona y cómo Dios lo iba a levantar para ser el presidente. Y yo profetizo eso, y en el momento de las elecciones, que eran elecciones fallidas, o sea, era un régimen que no soltaba, era imposible que ese hombre ganara. Y los canales de televisión agarraron esa profecía y la pusieron. ¿Qué ocurre? Que ese hombre gana, pero el régimen se levanta y hay una guerra civil en Kenia y murieron miles de personas. Y en medio de toda esa muerte, sangre derramándose en la calle, ponían la profecía. Ay, santo. Entonces te podrás imaginar que a mí me vinculan con la violencia que está ocurriendo. Con toda esa muerte. Porque este hombre, con toda esa muerte, porque este hombre dijo eso, esto sucedió. Entonces las amenazas de muerte desde África que me llegaban, o sea, personas que decían que iban a viajar y iban a tomar el avión, iban a ir a matarme a mi casa por haber profetizado eso sobre la nación. Obviamente la nación fue libre, ellos no entendían eso en el momento, era algo que Dios tenía que hacer, romper todo el régimen y lo que había para traer la libertad y que hoy tienen. Y hoy por hoy, casi todos los años yo voy llevado por la presidencia de Kenia para profetizar sobre la nación. O sea, hoy honran lo que pasó en aquel momento. Eso fue en el 2013, por ahí más o menos. Y ya por unos 12 años yo he estado viajando, que los diferentes presidentes me llevan a la nación a profetizar, pero en ese tiempo no lo entendían. Entonces yo creo que eso fue uno de los momentos más difíciles porque literalmente me estaban buscando para matarme. Y santo Dios. Hablando de todo esto, ya para concluir con esto, ¿qué se espera en este tiempo? Por ejemplo, ya estamos viendo tiempos peligrosos. Vemos que Israel atacó a Irán a Israel nuevamente, entre otras cosas. Usted como profeta, la atmósfera está muy cargada, lo sabemos. Pero ¿qué Dios le ha revelado en este tiempo concerniente a todo lo que está aconteciendo? ¿Es el fin? ¿Se acerca el fin? ¿O estamos viendo simplemente tiempos proféticos? Tiempos proféticos. No creo que sea el fin, ni se esté acercando el fin.
difiero de lo que dicen otras personas. Y la razón por la cual difiero es porque la señal de los últimos tiempos no es guerra. Y Jesús lo dijo muy claro, no es rumores de guerra, no es terremoto, no es catástrofe, no es crisis. La señal de los últimos tiempos es el mayor avivamiento profético en toda la tierra, donde la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Jesús dice, y escucharán de guerra, de rumores de guerra, todavía no será el fin. Pero, dice Jesús, será predicado este evangelio del reino con testimonio. Esta es la clave. A todas las naciones. A todas las naciones. Con testimonio significa señales, maravillas, prodigios, milagros creativos, palabra profética. Con testimonio de todas las naciones. Y entonces será el fin. ¿Por qué yo sé que no es el fin todavía? Porque todavía no estamos experimentando ese gran avivamiento en todas las naciones. Cuando veas ese avivamiento, entonces di, estamos listos, nos vamos. Gloria a Jesús. Apóstol, profeta, pastor Dionis Báez, de verdad que es de bendición tenerte acá con nosotros. Yo quisiera que tú le dieras un consejo a esa audiencia que te está escuchando. Ahí presentarás también tus redes sociales para aquellos que quieran ir a seguirte allá. Y si tiene un número de teléfono que darle a los hermanos que puedan contactar contigo también, por favor, dáselo para que ellos puedan conseguirte. Claro que sí, qué lindo tenerme aquí, Jonathan, gracias. Y bueno, encontrarme es fácil. Dionis Báez, seguramente van a ver el nombre allí en el video. Dionis Báez, si usted pone ese nombre en cualquier sea la plataforma, TikTok, Instagram, Facebook, lo que sea, YouTube, Dionis Báez va a encontrar nuestros canales. Y bueno, un número a la cual se pueden conectar es 786-305-5842. Con el +1 por delante. Con el +1 por delante, y ahí pueden conectarse con nuestros coordinadores y con nuestras líneas de oración que están 24/7 listos para orar por las personas. De hecho, voy a volver acá a República Dominicana julio 22 y 23. Voy a estar en Santiago, en el estadio de Santiago, con el apóstol Metivier y con el pastor Benjamín García, ¿verdad? Su apellido. Benjamín García. Vamos a estar ahí juntos en el estadio de Cienfuegos, creo, Santiago, algo así. Y bueno, va a ser glorioso. Julio 22 y 23. Y si alguien quiere experimentar la gloria de Dios y ver los milagros impresionantes que van a ocurrir, les invito a que estén con nosotros en ese estadio. Consejo, oración y despedimos así. Así que bueno, a creerle al Señor. Hay un precio que pagar para ver la gloria de Dios, pero te aseguro que el beneficio y la satisfacción que recibes será mucho mayor que el sacrificio que tengas que hacer. Así que créele al Señor, darle con todo en el nombre de Jesús. Quiero orar por ustedes, Padre. En el nombre de Jesús oramos por esta generación profética que se levanta. Declaramos en el nombre de Jesús que quizás para mí fue sorpresa. El agua en vino, los muertos resucitar, las extremidades crecer. Pero para ellos, Señor, será un estilo de vida. Gracias, Espíritu Santo. Y hay personas que están mirando en este momento. Estoy viendo un joven. Eres muy joven, tienes unos 28, 29 años, pero te detectaron cáncer. Estoy viendo algo de cáncer, estoy viendo en los riñones, algo de los riñones, y estoy escuchando el nombre Francisco. Y Eva Shata, en el nombre de Jesús, extiende tu mano hacia este video. Ahora eres sano del cáncer. En el nombre de Jesús, revierto todo espíritu de muerte que se levanta contra ti. Declaro vida a través de ti. Hay una mujer que está orando por un hijo que cayó preso. Ah, my God. Y es algo como con un asesinato, pero no fue él. Él estaba en el lugar incorrecto con las personas incorrectas. Mujer, te dice el Señor, Dios hará justicia a favor de tu hijo, no temas. En el nombre de Jesús declaro, Señor, sobre todo los que te están creyendo por un gran milagro en este momento. Gracias. Muévete, Señor, y haz el milagro. Gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús lo declaro hecho. Amén. Amén. Profeta, un honor. Gracias. Gracias por atender a nuestra invitación y espero que se repita. Amén. Gloria a Dios. Te bendigo, querido. Hasta luego.